Ahora hoy día vamos a empezar con el cuarto ciclo. Ya vamos en la mitad, son como 8 en total. ¿Ya? Ya vamos en la mitad. Este también lo voy a tener que dividir en dos partes. Por la información de los reinos, las tribus, porque ya aquí entramos cuando ya se toma posesión de Canaán. Entonces aquí ya entramos en el rol de que Josué empieza a repartir la tribu. Y después viene bueno, y vamos a ver el decaimiento de la tribu cuando se va al exilio Israel hacia Asiria, lo toma cautiverio y el reino de Judá lo toma cautiverio Babilonia. Entonces ahí hay que ver la tribu, los reyes, entonces es mucha información para pasarla así como todo rápido. Entonces, igual lo voy a dividir en dos partes. Entonces, este sería el cuarto ciclo de Josué hasta el exilio, sí, hasta el exilio. ¿Ya? El negro, se me olvidó traer el otro. De Josué hasta el exilio. ¿Ya? Este es el cuarto ciclo. Ahora, este ciclo es distinto a los otros tres. ¿En qué sentido? Los tres partían con una familia. Aquí partían con Adán, o personas singulares, Adán y Eva, ¿cierto? Y de ahí la progresión, hasta que venía el juicio. Y aquí partía con la familia de Noé. Y de ahí partía la transgresión, el aumento del pecado y el juicio. Este es el ciclo 1, ciclo 2. ¿Y el ciclo 3 con cuál partía? Creo que esto esto es estudio y es clase. Así que hay preguntas. Estas son clases, así que... Es distinto a una predicación, el formato es distinto. ¿Ya? Es estudio bíblico. Entonces, aquí vamos a poner la mesita como el profesor Girafales. De vez en cuando tienen que traer sus manzanas. ¿Ya? El tercer ciclo empieza con Abraham. Abraham. Y dentro de esta historia aparece Moisés como el segundo agente, ¿ya? Y de ahí viene el juicio que terminamos cuando el pueblo de Israel es esclavo en la nación de Egipto, ¿ya? Entonces, estos tres ciclos empiezan con un punto inicial, con personas, familias puntuales, ¿ya? Este ciclo que estamos viendo, el panorama bíblico, no empieza con una familia, empieza con la nación. Entonces no puedo partir como en un punto, sino que parte así más o menos. ¿Ya? Es más amplio. Entonces aquí parte con el agente principal es Josué. Pero en sí entra en juego la nación de Israel. ¿Ya? Y también la diferencia de este ciclo, que lo vamos a ir viendo ya en la segunda parte, vamos a ver esa diferencia. ¿No ve que aquí todos terminan como en triángulo, según los dibujitos? Este ciclo termina más o menos así. ¿Por qué razón? Porque en este periodo el reino en la nación de Israel se divide. Y está el reino del norte y el reino del sur. Entonces, las historias aquí ya se empiezan a separar. Aquí está el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Ya? Entonces, aquí hay diferenciación en cuanto a los tiempos del juicio para los distintos reinos y la prolongación de cada uno. Entonces, se determina de distintas formas. ¿Ya? Entonces, el tercer ciclo de la historia, a través de la historia de la teología bíblica, acaba con el juicio de Dios sobre la primera generación que salió del Éxodo. Ahí termina el tercer ciclo, ¿ya? En este juicio,
Dios le dio a los murmuradores y a los desobedientes aquello que pidieron. Cuando sucedió el episodio sobre la gran... espera, aquí me perdí. Cuando vivieron ese periodo de cuando Moisés envía a los espías, a los 12, uno por cada tribu, eh, los 10 dijeron no, que son muy gigantes y el pueblo temió a eso, a la estatura de los moradores y también de las ciudades fortificadas. ¿Ya? Recordemos que en ese lugar, en esa tierra estaba Jericó y el gran ventaja o el gran estigma estilo de Jericó era su muralla fortificada, ¿ya? Entonces, eh, oyeron ese mensaje y el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que habían visto en el pasado, tuvieron miedo y se negaron a entrar. Por consiguiente, el juicio de Dios fue que le negó a toda esa generación entrar a Canaán y morir en el desierto. ¿Ya? Ese fue el juicio de Dios para ellos. Entonces, ahora, bajo el liderazgo de Josué y los hijos de aquellos de la primera generación, entran y conquistan esta tierra. El esquema que nosotros estamos siguiendo, posiciona en este siglo de la historia de Israel desde la conquista de la tierra hasta los últimos días de Judá, que es el reino, hasta los últimos días de Judá. Entonces, ahí es el lapso de tiempo lo que vamos a abarcar, ¿ya? También en esta línea de tiempo o segmento empieza y termina de distintas formas que las anteriores, como lo acabamos de explicar. Ahora, también debemos entender que las cuestiones de la posesión de tierra estaban suspendidas o estaban en stand-by. ¿Por qué? Porque dependía a la condición de qué. ¿Cuál es la característica de este pacto que Dios hizo con Moisés? A diferencia del pacto que Dios hizo con Abraham. Es que era condicional. Es condicional. Entonces, la conquista de esta tierra estaba suspendida o estaba superlativa a la obediencia del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel obedecía a Jehová, Jehová le daba la tierra. Si no obedecían, no le iba a dar la tierra. ¿Ya? Entonces, ahora, en este siglo, que el cual el énfasis va a estar en la posesión de la tierra, haciendo efectiva la tierra, hay 4 etapas que nosotros vamos a ver. 1, la conquista y la colonización. ¿Dónde dejé yo el borrador? No me acuerdo. ¿Ya? Para algo que sirva la manga. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver 4 cosas: la conquista y la colonización. Voy a ponerle colo para que suene más bonito. ¿Ya? Colo. Segundo, el origen y la propagación del mal, ya sea tribal o nacional. Origen y propagación tribal o nacional del pecado o del mal. ¿Ya? Segundo, aquí va a surgir en este periodo, vamos a ver el nacimiento de la monarquía. ¿Qué es lo que es la monarquía? Los reyes. Y por último, como termina cada ciclo, vamos a ver el juicio. ¿Cuál es el juicio? El exilio del reino de Judá, el reino del sur. Juicio es igual exilio. ¿Ya? Entonces esos 3 puntos vamos a ver acá. Ahora, para poder entender un poco el inicio de este ciclo, tenemos que ver y conocer o aprender un poco de quién era el agente de este ciclo, que es Josué. ¿Ya? Primero lo que leemos de Josué lo encontramos en Éxodo capítulo 17, ¿ya? ¿Quién tiene Biblia? No, hombre, esa Biblia.
Esta letra es un poco más grande. Éxodo 17, versículo 8. ¿Cuánto? Capítulo 17, versículo 8 al 14. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que le tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que reharé todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén. Entonces, por lo que vemos en la lectura, aquí aparece Josué junto con Hur y también con Aarón, ¿ya? Se da a entender que Josué es que ostentaba un papel de general en el ejército de Moisés. Era un hombre que estaba preparado para la guerra, que era hábil en la guerra, que era alguien que tomaba decisiones en cuanto a la guerra. Y aquí lo vemos dentro de los cabecillas de Moisés, ¿ya? Entonces, Josué aparece a continuación con una capacidad militar que lo dan como uno de los posibles líderes, porque ya tenía a cargo a gente y también fue encomendado a reconocer la tierra dentro de los 12 espías enviados por Moisés a la tierra prometida, ¿ya? También Josué viene de la tribu de Efraín, ya eso lo podemos ver en Números 13:7, ¿ya? Junto a Caleb fue uno de los dos del cual junto a Caleb dieron y creyeron en la promesa de Dios que le iba a dar esa posesión, esa tierra, a pesar de lo que habían visto. Ellos no vieron algo distinto de los otros 10, vieron lo mismo. Vieron las ciudades fortificadas, vieron los grandes gigantes, vieron la gente fuerte que tenía armas, vieron la capacidad, también vieron la tierra de leche y miel, vieron los frutos, vieron toda esa capacidad. No que ellos hayan visto otra cosa, vieron lo mismo. Pero simplemente ellos creían más en la promesa que Dios le había dado de que iban a poseer esa tierra, ¿ya? Y junto a Caleb fueron los que dieron el ánimo a la tierra, o sea, a la nación para poseer esa tierra. Pero la nación confió más en los otros 10 espías, ¿ya? Y ahí nosotros podemos leer en el libro aquí estábamos leyendo en Éxodo. Podemos leer el capítulo 14, versículo 26, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravación, esta depravada multitud que murmura contra mí las quejas de los hijos de Israel? ¿De qué se quejan de mí? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerá en vuestro cuerpo todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea, ahí el escalafón que hay, los que tienen 20 años hacia arriba, le viene este juicio de que van a morir, no van a ver la tierra prometida. Entonces, la nueva generación de 20 años hacia abajo
están dentro aún podemos decir, de la gracia, ¿ya? Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por la cual alcé mi mano y juré. Versículo 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y morirán. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podemos ver el juicio de Dios y podemos también ver cómo se activa el pacto de Dios a la condición de obedecer y ser leales a Dios y no, ¿ya? Por eso ahí acuñamos la frase, con Dios no se juega. Si nosotros hacemos un trato, un pacto con Dios, debemos tener los pantalones o la capacidad de antes de hacer el trato con Dios, de decir, de ver si lo vamos a cumplir, de decir, Señor, yo te voy a servir hasta la muerte, ¿ya? Y la muerte, no sé, pues dura, no sé si la muerte física o la muerte espiritual, pero una de las dos llega antes y el desánimo llega muy pronto. Entonces, el juicio de Dios llega, y dentro de este panorama, el que resalta es el hijo de Nun, que es Josué, como líder para guiar a este pueblo. ¿Por qué? Porque dentro también de ese juicio está contado Moisés, que no va a entrar en la tierra prometida, ¿ya? Entonces, Josué como segundo profeta guerrero, profeta en el sentido de que habla de parte de Dios al pueblo, como Moisés, ese es el oficio de profeta. Es como un parlante pasivo, que solamente transmite, nada más que eso, no produce nada más. Él transmite de lo que de otro la fuente viene de otro lado y él transmite nomás. Ese es el profeta, ¿ya? Entonces Josué viene a ser el segundo profeta guerrero de Israel, que solo Josué, que está a la mejor capacitado, estuvo al lado de Moisés, estuvo enfrentando la guerra, estuvo liderando, estuvo planeando las batallas, la estrategia para poder ganar, estuvieron ahí planificando todas esas cosas, ¿ya? Entonces él se candidateaba, o él no es candidateaba, sino que a los ojos de Dios era el que estaba óptimo para tomar la pancera que había dejado Moisés, ¿ya? Y en este acto, en su primer acto de comandante en jefe, envía a algunos espías. Ahora, aquí tenemos que entrar en un punto bien importante. Ahí nosotros ahora entramos al libro de Josué. Ya dejamos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, ahora entramos al libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 1, del versículo 1 al 9, podemos leer lo siguiente. Es un texto muy conocido, un pasaje demasiado conocido, que sobre todo se ocupa para Josué 1, del 1 al 9. Se ocupa para el año nuevo, para el inicio de siglo y cualquier cosa. Es muy, muy conocido este pasaje. ¿1:9? Sí. Aconteció después. Sí. Aconteció después de la muerte de Josué. No. De Moisés. No, están jueces. No, después. Está más mayor. Era una más así. Sí. Ahí está, se me ha perdido. ¿Tan cerca? Sí, ya vamos a entrar a jueces también, pero Ya. pero todavía no. No se adelante, no se adelante. Sí. ¿Era casi lo mismo? Sí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán,
tú y todo este pueblo, y a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuvo con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a su padre que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Es un pasaje bien hermoso ese, ¿eh? Es bien hermoso. ¿Ya? No, sí, Ayrton. Ahí ese pasaje es una renovación del pacto de Dios a Josué. ¿Ya? Aquí muchas veces algunos predicadores tratan de hacerlo más personal para nosotros ahora. Pero aquí, si entramos en la letra, es un pacto que Dios le hace directamente a Josué. ¿Ya? A ti te voy a bendecir. Pásate Jordán tranquilamente. Entonces algunos espiritualmente o metafóricamente dice, hermano, pases Jordán. ¿Pero qué Jordán? ¿Cuál, pues? ¿Cómo la hago para pasar? Claro, en el momento de la aflicción, en el momento de la duda del hermano que está pasando problemas, suena bonito esa frase, pero ¿cómo lo hace? Si el tema no es simplemente nosotros decir palabras, enseñar la Biblia, pero también nosotros debemos enseñar cómo hacerlo, entregarle la herramienta para que el hermano lo haga. Entonces, hermano, no, tu bendición bien, no solamente tiene que pasar el Jordán. Claro, pero entonces, ¿cómo lo hace el hermano? ¿A qué Jordán? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Mi enfermedad, tengo que sanarme, tengo que hacer los trámites para sanar mi enfermedad del cáncer o de la diabetes, ¿qué tengo que hacer para pasar mi Jordán? O si tengo problemas matrimoniales, ¿qué quiere decir? Que me reconcilie, que me separe, ¿qué hago? Entonces, suena bonito y para la gente que tiene esa necesidad en el momento que tiene la angustia, suena como un bálsamo, pero no ayuda en nada. Es como echarle un vaso de agua al mar. ¿En qué ayuda? En nada, no tiene ningún efecto. Así igualmente. Entonces, pero aquí literalmente eso de que yo voy a estar contigo es para Josué. Ahora, en la parte espiritual para nosotros, ciertamente si nosotros no nos apartamos de lo que nos enseña la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, Dios nos va a bendecir, ¿ya? Ahora, nosotros no tenemos que hacer, gracias a Dios, nosotros no tenemos que hacer nada extra, porque Dios ya lo prometió, yo voy a estar con vosotros todos los días de vuestras vidas, ¿ya? Claramente, si nosotros hacemos lo mal, Dios no nos va a castigar. Nos puede castigar, sí, pero lo que viene va a ser la consecuencia de nuestros actos. Y eso Dios no lo va a impedir.
no lo va a impedir. A Pablo le dijo, dura cosa te das cosas contra el aguijón. O sea, dar golpes contra una punta. Te vaya a lastimar. No sigáis haciéndolo. Pablo si quería, pongámosle la hipótesis, no te hago caso. Bueno, sigue dando cosas contra el aguijón, pues sigue dando puñetazos contra una aguja. ¿Quién va a salir lesionado? Uno. Entonces, en este punto, aparte de que Josué era experimentado en batalla, aparte de que Josué ya tenía experiencia en liderar, también aquí vemos la renovación del pacto que Dios le hace a Moisés, pero para Josué. Una nueva renovación del pacto, de aparte de que en todo lo que haga, mientras nos aparte de la diestra siniestra de lo que le había dicho a Moisés, él iba a estar con él. ¿Ya? Claro. Entonces, aún sigue la condicionalidad en el trato. Porque dice el versículo 8 en adelante, dice, si no te apartes ni a diestra ni a siniestra, que medites en esta de día y de noche. ¿Ya? Entonces, también sigue la condicionalidad, pero también sigue ese descanso de que si yo hago lo mínimo, Dios va a estar con nosotros. ¿Ya? Y en el nuevo pacto que ahora estamos nosotros disfrutando, eso también es una realidad. Mientras nosotros estemos con Dios, Él va a estar a nuestro favor. ¿Ya? Ahora, en su primer acto como comandante jefe, él envía a 12 espías hacia la tierra prometida. Luego del reporte, marcha con toda la nación para cruzar el Jordán. Y Dios nuevamente, según los estudiosos en esa época, era la temporada alta del río de Jordán, que traía más caudal, más agua. Y Dios en ese momento repite el milagro de pasar por tierra seca. Pasaron el Mar Rojo y ahora están pasando el Jordán por tierra seca. ¿Ya? En Josué capítulo 5, de versículo 13 al 15, leemos, para que me siga la lectura. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿Ya? Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en sus manos. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Ya? Aquí podemos ver aquí hay muchos símiles bien hermosos. Aquí nosotros podemos decir, aquí es la persona de Jesucristo, podemos decir el ángel o el príncipe del ejército de Jehová, que es Jesucristo. Hay una epifanía, que quiere decir epifanía, que Dios toma figura humana para nosotros poder entenderla. Jesucristo estuvo ahí en el encuentro con Josué. ¿Por qué razón? Uno, cuando le declaró el nombre a Josué, Josué se postró y adoró. ¿Ya? En Apocalipsis leemos que Juan, cuando está al lado de una persona, de un ser cuando está en el cielo, también se postró y adoró. Pero este ángel le dice, levántate, yo soy uno igual que tú. Pero a cambio aquí no dice eso. Él sí recibe la adoración que le hizo Josué. Entonces, por ende, es Dios mismo que estaba ahí con Josué. ¿Ya? Y también vemos el símil de la zarza ardiente con Moisés. Ya no solo le dio la palabra que Dios le había dado a Moisés, y no tan solo le dio la palabra a Josué, sino también le dio la demostración que le había dado a Moisés en el inicio del llamado a Moisés, la zarza ardiente. Le dijo, Moisés, quita tu sandalia porque el lugar donde estás santo es. Ahí también el príncipe del ejército de Jehová le dice lo mismo a Josué. Este lugar es santo, ¿ya? Y ahí nos recalca también la idea de decir que no es el lugar que hace distinto, sino la presencia de Dios que hace santo ese lugar. Entonces, donde hayan hermanos invocando el nombre de Jehová, a donde sea,
muchas veces esa disputa de decir, no, es que en los templos más humildes es donde se manifiesta Dios. No, si Dios se manifiesta donde haya mármol, oro o anda haya barro. Si simplemente el oro, el barro o las piedras preciosas para Él no tienen valor, no tienen importancia. Nosotros humanamente le damos importancia al mármol, al oro, a las piedras preciosas, le damos importancia, pero para Dios no, ¿qué son? Nada. Entonces, muchas veces no, en los templos bonitos, no en las grandes iglesias. No, si Dios se quiere manifestar, se va a manifestar a donde sea. Entonces, no es el lugar, no es el mármol, no es el adorno, no es la tierra, no el techo, sino donde está la presencia de Dios y donde están como dice Josué a la mujer samaritana, donde están esos verdaderos adoradores que le buscan, que le adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y de ahí empieza, desde ese hecho, cuando cruzan el Jordán, empiezan una serie de guerras, ¿ya? Primero vemos la guerra contra los cananeos, en el capítulo 2, del capítulo 2 al versículo 5, al capítulo 5, perdón. Luego viene la guerra contra Jericó, ¿ya? El relato ese que nosotros hemos leído, hemos escuchado y también se han cantado, el de los muros de Jericó. También está la guerra contra Ai, o Jai, capítulo 8. Está la guerra, después que Josué empezó a ganar varias guerras, hubo un rey, el rey Adonisedec, juntó a otro reino, a otros 5, para hacer una colisión e ir en contra de Josué. Y Josué le ganó. Ese relato lo podemos ver en el capítulo 10. También hay otra coalición del rey de la nación de Azor, capítulo 11. En total, Josué venció a 31 reyes, 31 batallas, ¿ya? Y después de todo eso, nosotros podemos leer, hermano Seba, capítulo 11 de Josué, versículos 23. Capítulo 11. Después de todo ello, nosotros podemos leer lo siguiente. 11, 23. Sí, sí. Tomó pues, así. Sí. ¿Cómo no empieza? Tomó o... No, pues de ahí empieza el 23, sí. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según su tribu, y la tierra descansó en la guerra. Amén. De la guerra. Entonces, hubieron 31 batallas y después de todo eso, la tierra descansó. Y hay que decir que ya ellos ya tenían la posesión de toda la tierra por heredar, ¿ya? Y al final, nosotros podemos leer el capítulo 23, ¿ya? El capítulo 23 ya al final del libro, del versículo 14 al 16, el mismo libro. Sí, dice, del capítulo 23, versículo 14 y 16, ¿ya? Dice, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué cosa? De las palabras de Jehová. Pero así como ha venido sobre vosotros toda buena palabra de Jehová, vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que el que os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. ¿Ya? Entonces, viendo todo eso, que nosotros vamos a ver más adelante,
así ya tenemos, a grueso modo, un panorama general del libro de Josué. Empieza tomando, obedeciendo a Dios y pasando el Jordán para hacer posesión de la tierra. Hay una campaña de guerras, una seguidilla de guerras, 31 guerras, ¿ya? Que Josué y la nación de Israel empiezan a batallar, pero la mayoría de ellas no fue necesario ocupar espada. Por ejemplo, la guerra de Jericó, no pelearon. Incluso cuando se juntaron estos 5 reinos por el rey Adonisedec, incluso si usted lee el relato, Jehová trajo confusión entre ellos. Y no hubo necesidad de que el rey de la nación de Israel peleara contra ellos porque ellos se confundieron entre sí. Y no hubo necesidad. Entonces, claro, nosotros podemos ver, acostumbrados a las series vikingas, a las series de las cruzadas, donde hay sangre, pelea. Aquí, a muchos de ellos, de estas batallas, no hubo necesidad de pelea, ¿ya? Pero otras sí. Y al término de la batalla, leemos que, lo que usted leyó el capítulo 11, leemos que Josué hizo posesión de toda la tierra. Ahora de ahí empieza otro relato en el cual Josué empieza la otra labor, que ahora vamos a entrar en ella, que es repartir la herencia de Jehová a las tribus. Y de ahí la tierra empezó a descansar. Y al final al final de su último día, Josué recuerda nuevamente que todo esto lo que ustedes están viviendo como nación de Israel, que están comiendo de productos que no habían trabajado, están viviendo en casa que no habían construido, están aprovechando la abundancia, la buena tierra que Dios les dio, que eso está todo bajo condición, ¿ya? Y le recuerda nuevamente que toda la palabra que Dios le había prometido se ha cumplido. Pero ojo, si ustedes apartan, así como vino toda buena palabra, también va a venir toda mala palabra. Y aquí nos trae un texto de Job que dice, ¿recibiremos el bien de Dios y no el mal? Entonces, así igualmente, en este pacto hay que, para el Josué, como buen líder, le hace traer en razón. Estamos disfrutando bien, estamos en bonanza, estamos descansando, estamos disfrutando, estamos comiendo y estamos viviendo en lugares que son hermosos para nosotros. Pero tranquilo, no es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros lo merecemos, sino que simplemente por la palabra de Jehová que así se ha cumplido. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Sí. Ahora entramos en la conquista y la colonización. Ya vimos un panorama general del libro de jueces, o sea, de jueces de Josué, y ahora entramos en el punto 1. ¿Ya? Hoy día vamos a ver el punto 1 y el punto 2. ¿Ya? Ahora vamos a entrar en la colonización. Y esta abarca literalmente todo el libro de Josué, del capítulo 1 al capítulo 24. Entonces, unos 800 años más o menos, después de que Jehová le diera la promesa de la tierra prometida a Abraham, ya habían pasado de 800 años de Abraham hasta Josué. $800 de que Dios le promete a Abraham la tierra prometida a que se hiciera posesión de la tierra prometida. ¿Ya? La segunda generación del Éxodo, porque recordemos que no la primera, no, de la que salió de Egipto, murió en el desierto, y la segunda generación ya estaba preparada para ocupar la tierra prometida, ¿ya? Pero esta tierra ya estaba habitada, ya había gente, había cultura, habían sociedades, habían imperios, habían reinos, ¿ya? Entonces, aquí la batalla se enfrenta en dos focos, ¿ya? Al haber reino, al haber distintas tribus, está la multicultura, multiétnica, multiétnica, ¿ya?
Entonces, la tierra que ellos iban a heredar, que más o menos, usted sabe que yo soy malo para el dibujo, pero más o menos es algo así la tierra. Este es un río, ¿ya? Y esos son dos brazos del río. Entonces, esa tierra, que era un gran espacio de territorio, toda esa tierra estaba llena de ciudades, de tribus, y cada una tenía su rey, cada una tenía sus leyes, cada una tenía su cultura, cada una tenía sus dioses, cada una tenía sus implementos ritualísticos, ¿ya? Entonces era una sociedad multiétnica que también incluye, por lo que acabamos de decir, una multireligiosidad, ¿ya? Multireligiones. Esos eran los dos problemas que se podían enfrentar, ¿ya? Por ejemplo, hermano Seba, Josué capítulo 15, versículo 19 al 21. Multireligiosa. Y ella respondió, ¿está bien? A ver, siga leyendo. Y ella respondió, concédeme un don. ¿Así está bien? Sí. Y ella respondió, concederme un don, puesto que me ha dado tierra del Neogeo, Uh-huh. dame también fuente de agua en él. Entonces le dio la fuente de arriba, ¿eh? Y la de abajo, la de arriba y la de abajo. Esta pues la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, y fueron a ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Garcer, Edar, Jagur, Edar y Jagur. Ya. Entonces, aquí el problema, mucha que mala que me esté fallando el plumones, como ya ahí leyó el hermano Seba, una de las funciones de Josué era empezar a ¿qué? A dividir, ¿cierto? A entregar los reinos, a uno le tocaba más chiquitito, hay uno, después la otra clase va a poner el mapa, hay un reino que está dentro de otro reino, ¿ya? Y al entregar eso, al hacer esas divisiones, van a encontrarse muchas etnias y también muchas otras religiones, ¿ya? En la tierra de Canaán habían religiones, las religiones más dominantes, según pruebas bíblicas y también pruebas no bíblicas, extrabíblicas. La religión más predominante es la cananea, la cual era panteísta, idolátrica y politeísta. ¿Qué significa panteísta? ¿Ah? No. No. Panteísta quiere decir que a todo lo que es en la naturaleza, lluvia, trueno, árbol, sol, estrella, río, cascada, viento, huracán, rayo, todo lo que sea naturaleza, lo convierto como un dios. Él adoraba eso. Toda esa región adoraban a ellos, eran panteístas. Todo lo que sucedía era un dios. No, el dios o el volcán está enojado, así que hay que tirarle sacrificio. Eran idolátricas. ¿Qué quiere decir? Que tomaban de ese mismo árbol que creían que era un dios, le cortaban un tronco, tomaban ese tronco, se lo pasaban al artesano, el artesano generaba una figura y después esa figura la ponían en un altar y la adoraban. Eso es idolatría. Y politeísta, que tenían muchos dioses, ¿ya? Dentro de estas múltiples variedades de dioses hay tres prominentes, según el relato bíblico. Estaba el dios El,
así literalmente él, que es como el dios superior, estaba Baal y Astarte. Eran como los tres dioses de mayor rango dentro de todos los otros dioses que había, ¿ya? Y también otro punto importante, que esta región, la mayoría de las tribus promovían los sacrificios humanos como una ofrenda especial. Si ya no resultaba la ofrenda, si ya no resultaban los latigazos, si ya no resultaban las oraciones, venían los sacerdotes de cualquier otra religión y decían, si no resulta todo eso, quiere decir que nuestro Dios, Volcán, Zeus o cualquier otro, Baal, está pidiendo un sacrificio humano. Y ahí sacrificaban a las personas, ¿ya? Entonces, por lo cual, viendo también el tema, viendo hacia atrás, una de las funciones importantes al destruir o hacer guerra con todas estas tribus, la misión de Josué es depurar, o sea, limpiar el territorio de la tierra prometida con la falsa adoración. Limpiar la falsa, sacar toda falsa adoración, restaurar la adoración correcta a Dios y después de eso, dividir la tierra. ¿Ya? Igual es como Moisés, ¿Ah? cuando empezaron a adorar al Le pasa como lo mismo. También tuvo que ser eliminada esa generación. Claro, nosotros vamos viendo y a través de la historia de Israel y a la historia de la humanidad es todo cíclico. Y también como que le advirtió a Josué lo mismo, adoran a dioses. Claro. Le volvió como Siempre está la advertencia, no adoraréis a otros dioses. Incluso los 10 mandamientos parte con eso. Oye, Israel, tenéis un solo Dios. ¿Por qué? Porque, y ya también a través de la historia bíblica, nosotros podemos ver que ese era el talón de Aquiles de la nación de Israel. Siempre coqueteaba con otros dioses. Siempre coqueteaba con la idolatría. Siempre coqueteaba con las otras formas de que las otras naciones llevaban su religiosidad. Nunca se conformaron plenamente con la que Dios le había dado y le había otorgado a esa como nación en sí. Entonces ya lo encontramos en este punto. Lo encontramos en el punto de que Josué ya está haciendo posesión de toda esta tierra. ¿Ya? Ahora, haciendo un repaso de la promesa que Dios le había dado a Abraham, primero le prometió tierra, le prometió una nación y le prometió un hijo. ¿Ya? De cómo se fueron dando los factores fue distinto, porque primero le dio el hijo, luego la nación y después la tierra, ¿ya? Y todo eso se cumplió. ¿Le dio la tierra? Sí, ahora en este pasaje lo estamos viendo. ¿Formó la nación? Sí, ya tiene una nación. Y obviamente sí le dio al hijo. Entonces, volviendo a citar lo que le dijo Josué en sus últimos días al pueblo de Israel, Jehová no ha cumplido ninguna de las palabras que ha dicho. No ha cumplido, o sea, nos ha cumplido, ¿ya? Todo lo que ha dicho se ha cumplido, ¿ya? Ahora, pasemos a otro punto dentro de la conquista, que dentro de este periodo hay una renovación de pacto. Ya vimos una, que está al principio, Josué 1, capítulo 1, versículo 1 al 9, hay una renovación de pacto. En la época del liderazgo de Josué sobre Israel, la nación había heredado la promesa abrámica, ¿ya? Ellos habían sido beneficiarios de esta promesa. Ellos la heredaron, no hicieron nada. Como nación no tenían requisitos o méritos por su propia cuenta para merecer esta promesa. ¿Ya? Ellos simplemente la heredaron, ¿ya? Así como usted hereda algo de su padre o familiar, usted no cumplió ningún requisito, ya sea un terreno, lo que sea, tierra en los zapatos, pero si hereda algo, las enfermedades, o si hereda algo, va a ser ¿por qué? Porque usted es simplemente familiar, pero no hizo nada para merecer eso, ya sea bueno o sea malo, o heredar las deudas, pero aún así el pueblo de Israel heredó esa promesa abrámica que daba Abraham, ¿ya? Y obviamente sus renovaciones que también vimos en su periodo.
Los israelitas mayores del tiempo que salieron de Egipto, mayores a Josué, también habían sido partícipes activos cuando Dios le da la promesa a Moisés en el monte Sinaí. Si usted lee ese pasaje, están en el monte Sinaí y escuchan el estruendo y también ven la promesa, habían sido activos, ¿ya? Y también la renovación del pacto que Dios hizo con Moisés 40 años después. Ahora, Josué al entrar a Canaán, con la segunda generación que salió de Egipto, participó en la renovación del pacto mosaico. Ya este pacto no es un pacto a Josué, es una renovación del pacto dada a Moisés, ¿ya? Y finalmente, cuando Josué está a punto de morir, dirige a la nación a una nueva renovación del pacto. Y aquí nos vamos al último capítulo de Josué, capítulo 24. ¿Ya? Esa renovación va del capítulo 24, versículo 1 al versículo 28. ¿Ya? Nosotros no vamos a leer todo el pasaje, vamos a leer solamente el versículo 15. Manayarna, 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ahí obligó a la nación a renovar el pacto, a lo cual la nación, hermano Seba, en el versículo 21 del mismo capítulo, responde de la siguiente manera. Versículo, es que lo tienen en el Sí, ahí está el 25, 22. 20, 21. Ya. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Ya, hasta ahí nomás. Entonces ahí Josué le dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ustedes a qué van a elegir? Y el pueblo responde, no, nosotros no vamos a seguir otro Dios, vamos a servir a Jehová. Y Josué nuevamente, ustedes son testigos de vosotros mismos que ustedes eligieron. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque está esta condicionalidad de que si sirven a Jehová, sírvanle. O si no, se tienen que atener a las consecuencias. ¿Ya? Pero a pesar de la característica de la nación de Israel, que era murmuradora y desobediente, esta generación sí hizo caso. O sea, sí obedeció. Fue una generación distinta, atípica a todo lo que nosotros vamos a ver más adelante. Que a través de la historia, una característica especial de Israel no era la obediencia, sino todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, ahí ya estamos viendo que Josué hace conquista de la tierra prometida y la colonización. ¿Ya? Ahora vamos a ver el origen del mal, del pecado tribal o nacional. Entonces, históricamente, el origen del pecado, históricamente, la pecaminosidad de Israel es un proceso largo. Siempre no nace como de la noche a la mañana, siempre se toman varios tiempos. Aquí nosotros vamos a ver que este periodo va de la ocupación de la tierra prometida hasta cuando Judá es arrancada de la tierra. O sea, aquí nosotros vamos a ver de Jueces, libro de Jueces, que es el siguiente libro de Josué, hasta Segunda de Crónica. Está Jueces, Primera de Crónica, Segunda de Crónica. Entonces aquí nosotros vamos... ¿En la tierra prometida está?
hasta cuando Judá es sacado o en cautiverio de la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, empieza con algunos pecados tribales que se recopilan en el libro de Jueces. Empezamos aquí, nosotros empezamos la lectura de Jueces, empiezan a mostrarse una seguidilla de pecados, donde empieza el relato, y Jehová, o sea, el pueblo de Israel en ese día hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Ya hacía lo malo, fue vendido, normalmente ocupa la palabra fue vendido al rey tanto, y después aparece un juez, o sea, un profeta de Dios, y que trae juicio, también libera al pueblo, el pueblo se arrepiente, luego viene la salvación, hay un periodo de descanso, y después nuevamente el pueblo de Israel empieza otro relato, y así, y el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Y así ese ciclo continúa. Del capítulo 1 en adelante nosotros podemos ver ese patrón, ¿ya? Entonces empieza el libro de Jueces, empieza con una recopilación de varios acontecimientos, y esto se extiende hasta la época de la monarquía unificada, ¿ya? ¿Por qué unificada? Aquí vamos a ver dos periodos, que va a ser la próxima clase. Dos periodos, monarquía o reyes, el reino unificado y el reino dividido. El reino unificado llega hasta David, perdón, hasta Salomón, porque muere Salomón y ahí el reino se divide, ¿ya? Entonces, hasta la época de la monarquía unificada, y finalmente acaba en el desierto, en el destierro de Israel, por la nación de Asiria, y de Judá por la nación de Babilonia. Entonces, como podemos ver, aquí vamos a abarcar un periodo de otros 600 años, ¿ya? De la historia de Israel. Solo hay un pequeño descanso en el pecado de la nación de Israel, que son como unos 80 años entre el reinado de David y el reinado de Salomón. En ese pequeño intervalo de 80 años del reinado de David y Salomón hay un descanso en el pecado de la nación de Israel. Pero después se desata como si nunca antes. Bien, de Salomón, cuando muere Salomón. Cuando muere Salomón. Pero ahí el pecado de David empieza a ser como la introducción, y de ahí van creciendo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos ver en estas seguidillas de patrones de que el pueblo de Israel hace lo malo ante los ojos de Jehová, se levanta un juez, y luego este juez trae salvación, hay un periodo de descanso, luego de ese periodo de descanso vuelve a hacer la nación de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Podemos ver cuatro patrones o cuatro conclusiones. Primero, Dios siempre ocupa a naciones extranjeras como agente para azotar a su propia nación. Ahí nosotros podemos ver a la nación de Mesopotamia, de Moab, de Azor, de Madián, de Amón y la Filistea. Siempre Dios ocupa a otra nación para castigo de su propia nación. Dos, las tribus de Israel que estaban siendo oprimidas son Judá, Benjamín, Neftalí, Zabulón y Manasés. 5 de las naciones. Tercer punto, claro, 5 de las 12. Tercer punto, los jueces guerreros carismáticos, que queremos decir con carismáticos, que estaban con el Espíritu Santo, incluyen a Otoniel, dentro de muchos, a Otoniel, Débora, Gedeón, Jefte y Sansón. ¿Ya? Y por último, el pueblo de Israel era muy susceptible al pecado de la religión cananea. Siempre vamos a ver, siempre estaban, y ese era el error de ellos, de la nación de Israel, que siempre después de un periodo, y vino descanso, en algunos pasajes agregan ese dato, y vino descanso y reposó la tierra 80 años, y después vuelve lo mismo, y reposó la tierra 50 años, y vuelve lo mismo, ¿ya? Pero siempre por la falsa idolatría, ¿ya? A pesar de que, si usted empieza a leer el relato de los libros de Jueces, que el libro de Jueces nombra pasajes muy lindos o muy inspirador, como el personaje de Sansón, también trae otra característica o trae otras historias muy muy decepcionantes. Por ejemplo, la historia de Jefte,
La historia de Jefte, que era un juez de Israel, primero él nació de una familia, de una pareja, el papá de Jefte se metió con una prostituta y de ahí nació él. Por ende, los hijos o los hermanos de Jefte no lo querían porque habían nacido de una relación, ni siquiera de otra mujer, sino que simplemente de una prostituta, si ese era el tema, ¿ya? Y lo aislaron. Y Jefte, a sentir el rechazo, huyó. Luego que vinieron a hacer guerra contra el pueblo, contra Galal, vinieron a hacer guerra contra Galal, los líderes o los ancianos de esa nación fueron a buscar a Jefte para que lo ayude y lo guíe en esa batalla. Jefte dijo, ok, pero con condiciones. Cuando fueron a pedir, Jehová dice, y Jehová llenó, y el Espíritu de Jehová estaba sobre Jefte y le dijo que la batalla iba a ser ganada, que le iba a dar la victoria. Y Jefte hace esta locura y dice, oh Señor, si tú me dieras la victoria, yo te voy a dar en ofrenda lo primero que aparezca cuando yo llegue a mi casa. Ay, ya sé qué cosa. ¿Qué necesidad tenía ese hombre, po? No. Si capítulo más arriba leemos que Dios ya le había dado la victoria. Y este hace ese pacto. Y toda la nación y todo el pueblo le escuchó. Fue para dársela de consagrado, no sé qué onda. Y le da la victoria, obviamente, no por el voto que había hecho él, sino porque Jehová le había dicho. Y cuando va a la casa, lo primero que aparece es la hija. Él le cuenta la historia, la hija entra en pena, le dice, dame 2 meses por último para irme a las montañas a llorar con mis amigas. Pasa el tiempo y el relato bíblico dice que cumple la promesa. Después de 2 meses, Jefte dio en sacrificio a Jehová. Jehová obviamente no lo aceptó porque él no quería el sacrificio humano, pero este hombre se había comprometido y como en la antigüedad, si tú das tu palabra, tenés que hacerlo. Sobre todo si eres líder, si no, no servís para nada. Y de ahí el relato bíblico dice, y de esa fecha fue costumbre de que las doncellas y las jovencitas lloraran la muerte, ese acontecimiento, exacto. Se hizo costumbre en la nación, ¿ya? Entonces, el relato del libro de los jueces nos presenta muchos relatos sobre también la historia de Sansón, un hombre valiente, fortachón, todo, y se hace esa tontera con Dalila. Entonces, y termina este relato, por ejemplo, vamos al libro de Jueces, hermano Seba, capítulo 17, Jueces, capítulo 17, versículo 6, hermana Yanna, capítulo 21, versículo 25. ¿21-25? Capítulo 21, versículo 25. 17:6. Sí. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya, ahí, Manayarna. Lo mismo. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En el capítulo 17 dice eso, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que parecía. ¿Y cómo termina el libro? Termina con la misma frase. O sea, era un libro bien penoso, bien de mucha oscuridad, ¿ya? Entonces, pero en medio de esa oscuridad, Dios siempre se provee, siempre hay. Pero veamos primero, reforcemos los patrones, los ciclos de patrones de serie que hay del pueblo de Israel, que es pecado, servidumbre, súplica, salvación, descanso, pecado. Ese es el ciclo. Pecado, servidumbre, súplica, salvación, descanso, pecado. Entonces, el libro de los jueces concluye con una serie de anécdotas, ya, que forman una especie como de apéndice que ilustra aún más los días oscuros que estaban en esos tiempos sumergidos la nación de Israel. Había anarquía política, religiosa, moral, que caracterizaban a la nación de Israel tras la muerte de Josué. Josué ya había muerto. Entonces, el capítulo 17 podemos ver que hay una oscuridad sobre la religión familiar. También en el capítulo 18 podemos ver que el sacerdocio, habían sacerdocio que estaba prohibido por Dios y también habían adoración a los ídolos que también estaban prohibidos por Dios.
En el capítulo 19 podemos leer el relato de inhospitalidad, de violencia, violación y asesinatos. En el capítulo 19. En el capítulo 20 vemos la guerra entre Israel y la tribu sola de Benjamín. Entonces había una espiral de violencia. Y en medio de toda esa espiral de violencia, y como termina el libro también, el capítulo 21, versículo 25, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y damos vuelta a la página, ¿cuál es el libro que viene? Ruth. Aquí, en este pequeño libro, empiezan a ser una luz de esperanza en medio de la oscuridad de la nación de Israel, que viene siendo casi en paralelo a lo que nos estaba relatando Jueces. No que terminó Jueces y de ahí viene Ruth, sino que como casi paralelo termina esta oscuridad y ahí nos empieza a relatar una historia muy linda de Ruth, de redención, donde Ruth y Noemí son viudas que están sufriendo la hambruna y la condición precaria. Luego Ruth hace caso no le hace caso, sino que va en pos de Noemí, su suegra, y ahí se encuentra con Booz, que era un pariente de Ruth y la pudo redimir. Ya no era necesario que recogiera las sobras de la cosecha, sino que ya podía tener una buena solidez. Entonces, y de esa relación de Ruth y Booz nace Obed. ¿Quién fue Obed? Fue el padre de Esaí. ¿Y quién fue Esaí? El hijo de la hermana Rosita. No, mentira. Ah, Esaí, ya. No. Entonces, Esaí es padre de David. ¿Ya? Entonces, de esa relación de Ruth, Booz, nace Obed. Obed es padre de Esaí y Esaí es padre de David. Y de ahí, ya con David nosotros podemos ver una pequeña luz de esperanza en el relato bíblico. ¿Ya? Entonces, aunque el libro de Ruth en muy pocas partes menciona o hay un sentido como teológico, histórico muy importante para la oscuridad que venimos leyendo en el libro de Jueces, ¿ya? Aquí ya nace una luz de esperanza, ¿ya? Ahora, todos nosotros ahora sabemos quién es David. Diga. Una pregunta. Entonces, por eso que el esposo de Noemí y la esposa de Ruth salen de la tierra por lo que estaba aconteciendo con él. No, porque una de las partes era una de esas cosas, pero también era por un tema de más económico. Sí. Claro, pero todo lo que está sucediendo en la nación como tal, que todos hacían lo que querían. Ya. Recordemos que ese relato, el libro después se termina así, y todo hacía lo que bien le parecía. Ya, entonces puede hacer, claro, podía ser que estuvieran arrancando de la inmoralidad religiosa o no, o simplemente fueron movidos por el dinero, el recurso. Claro, ya. Entonces también paralelo a eso, después del libro de Ruth, ¿cuál viene? Samuel, primera de Samuel. Aquí en este relato, casi en paralelo también a Jueces, Ruth, nos presenta el escritor bíblico, el editor general, podríamos llamarlo el Espíritu Santo, nos presenta otro personaje crucial en la historia, Samuel. ¿Ya? David iba a ser rey, pero faltaba quien lo ungiera como rey. Para eso Dios toma a Samuel. ¿Y de dónde sale Samuel? De una familia que no eran sacerdote por herencia. Recordemos que el sacerdocio es por una familia, por sanguínea, eso sí era heredable, sino que nace de una mujer estéril, Ana, y un hombre llamado Alcana. De ahí nace Samuel. Dios siempre se provee de alguien, de alguna alternativa, cuando no el plan original, pero cuando no están funcionando bien las cosas. En ese entonces era sacerdote Elí. Y Elí, el grave problema de Elí, que no podía controlar a sus hijos. Tenían mala fama, comían mucho,
de las cosas y le exigían al pueblo, y también podríamos decir que eran depredadores sexuales. Literalmente. ¿Ya? Entonces, viendo eso, que no había un correcto orden ni ejercer una correcta adoración en el templo, Dios se provee a alguien fuera del linaje sacerdotal para restaurar el sacerdocio dentro de su casa. Y ese es Samuel. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos leer cómo aparece Samuel. Samuel es el último de los jueces. Es el último juez. Diga. Sí, es el último juez de la línea de jueces de Jefte, de Gedeón, de Sansón. El último es Samuel. El último sacerdote, no el último sacerdote, pero el último juez, sacerdote importante en la historia es Samuel. Y ahí nosotros lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Capítulo 2, versículo 35. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo lo edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Ya. Entonces ahí ya tenemos el último sacerdote, el último juez de Israel. También se convertirá en profeta. También será el juez que rija a Israel y quien nombre a los futuros reyes. Entonces, terminamos el pasaje de los jueces, de la historia de Israel, de los jueces, muy lúgubre, muy penoso, muy deprimido. Pero paralelamente Dios nos promete, nos presenta dos libros que nos traen luz. El libro de Ruth, que a lo mejor no tiene mucha conexión, pero aquí nosotros podemos ver la importancia de este pasaje, que nace una pequeña luz, y también es paralelo, como estaba todo malo, Dios se provee a alguien para restaurar el reinado, el rey David, y también Dios se provee a alguien para restaurar la correcta adoración, Samuel. ¿Ya? Y ahí aparecen, y ahí nosotros podemos ver. Y con Samuel ya nace la monarquía, porque él unge a Saúl, ¿ya? Como rey, pero después también unge a David. Entonces, ahí ya nosotros podemos ver en este cuarto siglo los dos primeros puntos: cómo conquistan la tierra prometida, cómo hacen posesión, cómo la distribuyen, también el trabajo que tenían que hacer. Vimos también que a través del periodo que abarcamos 600 años, hay un origen del mal constante. Vemos cómo la nación de Israel se va una y otra vez en un patrón de pecado, súplica, salvación, descanso y pecado, ¿ya? Pero Dios a la final siempre se provee de un sustituto. Y ahí quedamos la clase de hoy, y la otra, el próximo lunes, Dios mediante, vamos a ver la monarquía y el juicio, que es el exilio, Dios mediante. Amén. El libro de Ruth es muy importante, no es como es importante, claro, como algunos lo minimizan. Minimizan solamente a la obediencia, como a esta, ¿cómo se puede decir? A esto de que estaban muy ligadas Ruth con Noemí, sino que viene algo que es bien profundo, que es que claro, se sientan las bases para que nazca el futuro rey. Claro, lo que pasa es que el libro de Ruth, o los libros, cuando nosotros leemos la Biblia, los libros, tomamos este ejemplo, o lo vemos de esta forma. Por ejemplo, está el libro de jueces. Terminó el libro de jueces, como un tiempo lineal. Claro, sí. Está el libro de jueces, ahora viene cronológicamente el libro de Ruth. Está el libro de Ruth, ahora viene cronológicamente Primera de Samuel. Pero no, ahora nosotros podemos ver que está el libro de jueces, pero paralelamente también está la historia de Ruth, y paralelamente también está la historia de Samuel. Entonces nosotros podemos ver que en el libro de los jueces hay oscuridad y todos hacían lo que querían. No había respeto por el orden, por la ley de Dios. Pero en el relato de Ruth, nosotros podemos ver a una mujer que sí temía a Dios, había temor en su corazón, porque Ruth hubiese hecho lo mismo que hizo la otra nuera. Se devolvió de su padre.
Pero ella temía y temía el temor de Dios, de decir, no, pues yo me casé con tu hijo, ahora tú eres mi familia, yo voy a cuidar de ti y vamos a hacer todo. Y tenía el temor y Dios proveyó ahí dentro de esa historia un redentor, que es vos. Que ese redentor puede ser un tipo de Jesús. Un tipo de Jesús que vos redimió a Ruth. Y Jesús nos redime a nosotros. Ahí podemos hacer un paralelo entre la salvación de Booz que hizo con Ruth y también la salvación de Jesús que hizo con nosotros. ¿Ya? Entonces, a tener conciencia de esto, que son la mayoría de los libros que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, son casi libros que van corriendo en la misma línea del tiempo. No que va una después del otro, sino que son simultáneos. Y vemos cómo Dios va entretejiendo la historia, a pesar de que esta historia de los jueces es deprimente, que no hay solución, que aquí ya todo se acabó, pero Dios, en su soberanía, toma a Ruth y toma a Ana y al Cana para proveer y traer luz y salvación a su nación. Podemos ver igual aquí, va a quedar como más claro que a Dios no se le pasa nada por alto. No. Porque ya estaba trabajando en un rey, ya estaba trabajando en un sacerdote, un juez. Claro. Entonces ya estaba trabajando en esas áreas para suplir la necesidad de Israel. Y a diferencia de nosotros, Dios no trabaja según la lógica de Maruchan. ¿Cuál es la lógica? En un minuto tiene que estar listo. No. Él trabaja primero junto a Ruth con vos, de ahí nació Obed, de Obed nació Esaí, y de Esaí nació David. Dios va trabajando bien planificado. Y así nosotros podemos ver que mientras Dios va trabajando y su plan trae luz, nuestra conducta, nuestras decisiones trae oscuridad. Sin Dios. Porque distinto sería si el pasaje de Jueces dijese: no había rey en Israel, pero la nación temía a Jehová. No, cada uno hacía lo que quería. Y ahí vemos oscuridad, pecado, transgresiones, muerte. Incluso los últimos capítulos de Josué son bien casi esquizofrénicos. Violaciones, asesinatos, violencia. Entonces, como que me conmueve igual, ver cómo Dios se ocupa de nosotros, aunque estemos por allá haciendo las barbaridades que podamos estar haciendo, y Él siempre nos preocupado de lo que de claro, una salida. Entonces, lo que pasa es que, claro, en nuestra capacidad finita, nosotros vemos este punto de la historia. No, Dios ve más. Dios ve todo esto. Sí. Como el dicho, omnipotente, que Él sabe todo. Claro. Es lo mismo que usted le ponga, usted ve una hormiga acá y le pone un palito. La hormiga, ¿qué es lo que ve? El palo. Pero yo veo la hormiga, el palo, la mesa, veo el piso, veo el techo, veo la pared, veo todo. Pero la hormiga, ¿qué es lo que ve? El palo. Es un ejemplo absurdo, pero más o menos eso es lo que ve Dios. Entonces lo que nosotros vemos es todo mal. Dios, si nosotros lo podemos alejar, vemos como Dios va tejiendo esta obra de arte maravillosa del plan de salvación. Que ahora nosotros podemos verlo desde afuera porque tenemos la Biblia, tenemos la obra completa, lo podemos ver y examinar. Pero claro, necesitamos estos espacios, pues no necesitamos, porque jamás podríamos haber llegado así como a esta conclusión nosotros solos. Porque yo he leído Ruth millones de veces, que me gusta. Ya. Amén. Amén. Entonces nos ponemos de pie y oramos al Señor. Hermana Yanna, llévenos una oración. Padre Dios, ante tu presencia. Así es, mi Señor. Jesús, Señor. Dios mío, te agradecemos este tiempo, Señor. Amén. Dios mío, tiempo donde podemos aprender de ti, Señor, aprender cómo tú eres tan maravilloso, Señor, para dejar